desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha puesto el mundo patas arriba y la cosa creo que no ha hecho más que empezar, ¿no? Sus primeras decisiones se notan ya prácticamente en todos los terrenos. La política, la economía, la defensa, el medio ambiente, la libertad de prensa, por nombrar solo algunos. Hay mucha gente de a pie, y yo lo he notado en mis conversaciones con amigos, con familiares, muy preocupada por lo que pueda pasar. Hay muchas ganas de conocer, de comprender qué está sucediendo y por eso, con ese ánimo, hemos convocado esta charla con la redacción de Alternativas Económicas, que espero que sea de utilidad. Están pasando tantas cosas que uno no sabe por dónde empezar. Lo que sí parece claro es que estamos ante un cambio de enorme magnitud en las relaciones internacionales, ¿no? En lo que se llama el equilibrio geoestratégico mundial, que quizá sea el mayor cambio desde la Segunda Guerra Mundial. Está por ver lo lejos que va a llegar la administración Trump en su acercamiento a Rusia y en su ruptura con Europa, pero creo que la idea de Occidente, tal y como la hemos conocido en los últimos 80 años, se ha acabado. Ahora tenemos un Trump mucho más agresivo que en su primer mandato. A diferencia de la vez anterior, cuando su acción de gobierno estuvo de alguna manera constreñida por la falta de experiencia, por la deserción de muchos de sus colaboradores y por la pandemia, esta vez está poniendo en práctica todas las ideas que ha venido manejando desde su irrupción en la política hace una década, empezando por su lema America First, que significa el aislamiento de Estados Unidos en el terreno diplomático, económico y militar, con el objetivo de que todos los recursos disponibles se dirijan a reconstruir el tejido industrial de Estados Unidos y aumentar la base tributaria con el objetivo final de bajar impuestos, que es una de sus promesas electorales y una de sus obsesiones. Pero estamos viendo en los últimos días que los vaivenes de Trump tienen en vilo a los gobiernos y a los mercados en todo el mundo. Personalmente creo que su soberbia le impide ver lo obvio, que su política económica, que incluye el desmantelamiento del sector público y la imposición de tarifas arancelarias a quienes han sido hasta ahora sus principales socios comerciales, va a tener un coste muy alto para los propios ciudadanos estadounidenses y probablemente para la economía mundial. Todo esto parece importarle poco a Trump. Él es un hombre impredecible, cargado de soberbia, que aunque es capaz de cambiar de opinión rápidamente, no parece dispuesto a renunciar a los elementos fundamentales de su pensamiento, que yo resumiría en tres. Como buen aislacionista, a Trump no le gusta la cooperación entre países ni las alianzas militares. Está todavía por ver si los elementos más radicales de su gobierno le convencen para dejar la OTAN e incluso la ONU. El abandono de Ucrania, el alejamiento de Europa y el acercamiento a Putin creo que obedecen a su deseo de separar a Rusia de China, que es el país que Estados Unidos considera su gran rival y la principal amenaza a su seguridad. Trump no quiere enfrentarse a una alianza de dos potencias con armas nucleares y está convencido de que es mejor tener a Rusia como amigo, aunque sea a costa de su relación con Europa. Es una apuesta muy arriesgada
que puede acabar costándole caro a Estados Unidos a largo plazo. Yo creo que el segundo pilar de la ideología de Trump es su firme creencia en los aranceles aduaneros como vía para impulsar el crecimiento de Estados Unidos, que, como algunos de vosotros sabréis, es el país con el mayor déficit comercial del mundo, más de $1 billón, y que en las últimas décadas ha visto como millones de puestos de trabajo en la industria se marchaban a otros países como consecuencia de la globalización, por tener salarios y otros costes más bajos. Trump y sus seguidores están convencidos de que los demás países se han aprovechado de Estados Unidos y él ha prometido corregir esa situación. Pienso que esa sensación de agravio es uno de los motores de su acción política y el hecho de que sea compartida por tanta gente en Estados Unidos es uno de los motivos por los que ganó las elecciones. Creo que hay un componente importante de nostalgia en esa manera de pensar y es también uno de los motivos por los que tanta gente le votó en noviembre. Como ya vimos en el Brexit en Reino Unido, hay mucha gente que añora el país que vivió en su niñez y en su juventud, o el que muchos jóvenes se imaginan que un día existió. La idea de volver a Estados Unidos, a ese Estados Unidos de las grandes fábricas, de los altos salarios, cuando todo el mundo parecía feliz y podía aspirar a tener una casa en las afueras en propiedad y un coche o dos en el garaje, no hace falta decir que son tiempos que no fueron tan felices como parecen y nunca van a volver. Yo creo que es más bien la añoranza de un país que estuvo manejado fundamentalmente por hombres de raza blanca y cuando las minorías raciales y las mujeres vivían supeditadas a su voluntad. En tercer lugar, Trump es un gran admirador de los dictadores. Tiene una obsesión con los líderes que él considera fuertes, como Putin, como Xi Jinping, el líder chino, como Kim Jong-il de Corea del Norte, y hasta Mohammed bin Salman, el príncipe de Arabia Saudí, el mismo que ordenó asesinar y descuartizar al periodista Jamal Khashoggi, que precisamente tenía residencia en Estados Unidos y colaboraba con el Washington Post. Trump se ve a sí mismo como un líder fuerte y resuelto, que cree que los poderes legislativo y judicial deben estar a su servicio. Poderoso es sin duda, sobre todo gracias a su contundente victoria electoral en noviembre. Una victoria que fue posible gracias a una coalición amplísima y muy diversa de votantes de zonas rurales, de hombres blancos fundamentalmente, de personas ultrarreligiosas, de obreros manuales en zonas en declive económico, de sectores nacionalistas, a las que ahora parecen haberse sumado los directivos de las grandes empresas tecnológicas. No olvidemos, además, que Trump tiene en sus manos el timón de la superpotencia mundial. Una superpotencia que fundamenta su poder en 4 pilares. La superioridad económica, la superioridad militar, la superioridad tecnológica y también la superioridad cultural. Únicamente China parece hacerle sombra, quizá pueda hacerlo dentro de unos años. Ese enorme poder en manos de Trump es el que ha hecho que hasta ahora muy pocos líderes mundiales le hayan plantado cara.
y todos de una u otra manera se estén plegando a sus dictados. ¿Por qué pensamos que Trump es una amenaza para la democracia? Como titulamos la portada del último número de la revista. Por varios motivos, entre otros porque desprecia la separación de poderes y porque utiliza la mentira y la desinformación para consolidar su poder, como ya hicieron los líderes fascistas y nazis en Europa hace años. Para quienes no la hayáis visto, os recomiendo una serie muy interesante sobre Mussolini, que se llama El hijo del siglo, que está basada en la novela de Antonio Scurati y que están poniendo ahora en Movistar. Es increíble ver cuánto se parece el ascenso del fascismo al auge de Trump en Estados Unidos un siglo después. Hay muchísimas similitudes. El desprecio de Trump hacia otros países democráticos, los insultos a líderes de países que hasta ahora han sido aliados. Su desprecio también hacia los organismos internacionales, su salida de los acuerdos de París sobre el clima. Hay muchos datos preocupantes. Hay también un retroceso en las políticas de igualdad racial y de género, por no hablar del trato que están recibiendo los inmigrantes indocumentados y los ataques a la libertad de prensa que tienen pocos precedentes en Estados Unidos. Creo que el país ha entrado en una fase oscura de la que no se sabe muy bien cómo va a salir. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es muy difícil de predecir. ¿Hay esperanzas de que Trump entre en razón y cambie de rumbo? Es posible, aunque yo pienso que poco probable, ¿no? El hecho es la economía estadounidense está empezando a dar señales de debilidad y en los últimos días oímos hablar del riesgo de que caiga en recesión, precisamente por la incertidumbre que están generando los vaivenes en sus decisiones. Parece estar cundiendo una sensación de inseguridad en amplias capas de la población, en las empresas y en los mercados financieros. En ese ambiente de inestabilidad, el consumo se retrae, las empresas están retrasando decisiones de inversión y en los mercados bursátiles las órdenes de venta se están imponiendo en estas últimas semanas. En muy pocos días, Trump ha pasado de prometer un futuro idílico a reconocer que puede haber una recesión a la vuelta de la esquina. Aunque él asegura que va a seguir adelante con sus planes, hemos visto cómo ha dado marcha atrás con los aranceles a Canadá y a México ante la presión de grandes empresas y el nerviosismo de los mercados de valores, ¿no? La bolsa de Nueva York, que subió mucho tras su victoria electoral en noviembre, ha perdido ya todas las ganancias de estos últimos 4 meses, mientras los mercados europeos han subido más de un 10% en el mismo periodo. También han empezado a surgir discrepancias en el seno del gobierno. Elon Musk y el secretario de Estado, Marco Rubio, se enfrentaron a voces en una reunión reciente del gabinete. Por ahora parece haber poca resistencia interior a Trump en la sociedad civil y la oposición demócrata parece que está todavía noqueada por su derrota electoral. Pero la situación puede ir cambiando a medida que empeore la situación económica.
Bueno, no me enrollo más. Ante esta situación, Europa se está viendo obligada a un realineamiento, y va a ser Andreu Miché, nuestro director fundador, quien nos hable de ello a continuación. Andreu. Vale, muy bien, Viri, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, la primera idea que quería transmitir es que en Europa hay un gran desconcierto, sobre todo entre los líderes europeos. Es decir, que hemos pasado de golpe, bueno, yo diría que no es de golpe, pero donde más, digamos, se ha sentido más el terremoto, la sacudida, ha sido con la llegada de Trump. Pero si hacemos un análisis serio, tenemos que empezar que el primer susto que se llevó Europa de verdad fue podemos ir a 2014, cuando la agresión de Rusia sobre Crimea, y si queremos hacerlo más reciente, pues hace 3 años, ya de forma manifiesta, con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, Europa se ha dado por primera vez cuenta de que no tenía, ha debatido muy poco en Europa y en los países en general, el problema de la defensa. La, eh, Aquí se ha escrito mucho si Europa ha vivido de una manera muy cómoda, que ha contado Estados Unidos le ha cubierto ese frente. Yo creo que eso es un análisis muy simplista, porque Estados Unidos también sacaban muchos beneficios de poner su frontera exterior en Europa y no en Estados Unidos. Es decir, que eso de decir que nosotros no nos hemos beneficiado porque ellos han estado aquí es muy discutible. Pero a mí me gustaría, primero, Europa se ha dado cuenta claramente de la realidad con el discurso agresivo de Trump contra Europa, expresamente contra lo que representa Europa. Europa en el mundo representa el Estado de Derecho y las relaciones internacionales basadas en reglas. Este es el modelo europeo. Ahora, luego ya podemos ver los fallos y los defectos. Por ejemplo, Draghi ha hecho un artículo hace poco, ya no su informe famoso, sino diciendo, no, cuando ya se sabía todo el tema de los aranceles, dice, no, si Europa tiene un problema mucho más serio de los aranceles interiores que tenemos. Si los aranceles, por ejemplo, en temas de mercancías representan más del 60% y en servicios el 110%. Es decir, tenemos muchas cosas pendientes que no hemos realizado. Bueno, a mí me parece que Europa, la primera idea que quisiera trasladar es que no tenemos que tener un sentimiento de culpa de lo que está ocurriendo, pues ahora todo lo que no ha hecho Europa, ¿no? Porque se ha descuidado de la defensa, porque, bueno, Europa ha hecho muchas cosas bien y otras pues no tan bien, pero sigue siendo el referente en el mundo de un modelo de sociedad más justa, más igualitaria, sobre todo cuando lo comparas con todos los demás, ¿no? Sobre todo con los... Es decir, es verdad que todo el proyecto europeo se vio contagiado por el pensamiento neoliberal, que no nació en Europa, nació en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero de una forma muy... Es decir, que no formaba parte del núcleo pensante central del pensamiento europeo. Pero bueno, la contagió, la perjudicó, y la manera que resolvió, por ejemplo, la crisis de 2008 se notó pues todavía pues, el discurso de la austeridad y todo eso. Pero Europa ha sido el referente mundial en la lucha contra el cambio climático, en la defensa del medio ambiente, en la defensa de un modelo de relaciones internacionales basadas en reglas. Es decir, que para muchos países, por ejemplo, en todo el debate que ha habido de la fiscalidad internacional, los países del tercer mundo pues celebraron cuando Europa pasó de estar en contra a votar neutralmente, ¿no? Es decir, a abstenerse. Es decir, sigue siendo un modelo en los tres grandes, digamos, zonas que se ha dividido el mundo, pues digamos, Estados Unidos, China y Europa, pues sigue siendo un modelo de referencia. A mí me parece que si tendremos que pensar un poco, primero, que el debate se ha centrado excesivamente, a raíz de ese cambio de paradigma que ha habido, en el tema de la defensa. Europa no puede hacer nada en tema de defensa si no va de la mano de una mayor integración, de una mayor unión política.
Y a mí esto me parece fundamental. Es decir, centrar el debate en el gasto de defensas y en tantos % del PIB y todo eso, ya he visto incluso muchos militares españoles que han explicado que esto era bastante falta de fundamento, porque primero los debates de necesidad sean en función de las necesidades concretas del conjunto de que hace falta en Europa. Entonces diremos, bueno, nos hace falta todo eso y eso implicaría ese esfuerzo. Pero en cualquier caso, ese es un debate que se habla mucho de cosas que no sabemos y al menos tenemos muy poca información. Ahora creo que es el 19 de este mes se publicará el libro blanco sobre la defensa de Europa y tendremos quizá algunos elementos más, ¿no?, para poder pensar, ¿no? Pero en cambio el gran tema central es que si Europa ahora quiere hacer cualquier paso en la línea de pedir más sacrificios a sus ciudadanos porque tiene que afrontar más gastos, pues ya está muy claro que eso no puede ser ni a costa del estado de bienestar ni a costa de debilitar el Estado de Derecho que tenemos. Y que todo esto tiene que ir de la mano, como mínimo, en un modelo. Tiene que haber un modelo central y que tiene que... Y Europa, digamos, no ha encontrado todavía, no ha hecho esa respuesta ni ha hecho ese discurso. Está todavía... una prueba de lo que estoy diciendo es que ha habido, como digamos, más liderazgo por parte de Macron o de Starmer, que no son cargos de la Unión Europea, en cómo afrontar la situación, ¿no? Y claro, en los dos casos son muy sesgados y muy centrados en aspectos muy militares, pues con reuniones incluso con los jefes de... Pero que Europa, si va por ese camino, fracasará, porque Europa es un proyecto de paz, es un proyecto construido para evitar las guerras, y es evidente que tiene derecho a defenderse y tiene que defenderse si es agredida. Es decir, hay que tener en cuenta que no tan solo es... hubo un cambio para mí muy significativo, es que países pacifistas, como es el caso de Suecia o el caso de Finlandia, ¿no?, se apuntaron a la OTAN en un momento determinado. Es decir, ¿cómo puede ser que esos países...? Bueno, porque están viendo que hay mucha información en los sistemas de inteligencia de los países de que temen que puede haber, porque además el mismo Putin lo ha insinuado, que puede haber más agresiones a algún otro país. Pero además, ya es un hecho objetivo que hay muchísimas sospechas sobre los cortes que se están haciendo en los cables submarinos de información, de energía, de electricidad y de otros suministros. Es decir, que estamos en una situación muy complicada y que hay que responder a todo eso. Ahora, voy a acabar con esto, ¿no? Es decir, no creo que se pueda hacer ningún paso bien dado si no va de una mayor integración, de una mayor unión política, y que eso, pues, por supuesto, supondría también una mayor unión fiscal, es decir, considerar Europa como un proyecto global y no ahora, digamos, intentando resolver solo un aspecto que es novedoso y del que estamos muy atrasados, como es el tema de la defensa. Muy bien, Andreu, muchas gracias. Hemos planteado esta charla como una conversación, porque nos gustaría que quienes estáis asistiendo esta tarde participarais, nos dierais vuestra opinión o nos hicierais las preguntas que consideréis convenientes. Así que os animo a intervenir. Quien quiera pedir la palabra, adelante. Pues yo, por ejemplo, si quieres, Vini. Adelante, Pepe. No sé si me oís. Mira, es que estaba tomando notas de lo que has comentado sobre por la posición de Trump, sobre los tres elementos que has configurado, y lo que me ha llamado la atención es que no alcanzo muy bien a entender en qué nos afectan realmente algunos. Es decir, son decisiones de 78 o 81 millones de americanos que han elegido un camino. Bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Quiero decir, si a ellos parece sensato, si quieren aislar a China, pues que traten de acercarse a Rusia, igual que harían lo contrario, ¿no? Parece sensato que si son unos fanáticos del déficit, de evitar el déficit comercial, pues hagan lo que están haciendo, se equivocarán o no, eso es un problema de ellos. Y bueno, pues efectivamente
Trump es un hombre con unos tics autoritarios, pero los tics autoritarios no son suyos, solos. Marco Rubio lleva una cruz el día de miércoles de ceniza. El señor Vance utiliza a San Agustín como instrumento para defender sus ideas. Y bueno, pues los católicos integristas son un porcentaje importante, al parecer, de sus votantes. Los conservadores tradicionales también lo son. Bueno, eso es un tema de Estados Unidos. Por tanto, yo, bueno, me preocupa por Estados Unidos, pero por Estados Unidos yo, sinceramente, no tengo por qué tener la sensación de que puedo hacer algo. Es decir, ellos sabrán lo que quieren hacer con su país y difícilmente vamos a poder influir en ello. En cuanto a la amenaza para nuestra democracia, primero, a mí me sorprende un poco que hablemos tanto desde un punto de vista tan eurocéntrico como ha hecho desde mi punto de vista Andreu. El punto de vista eurocéntrico de que somos, bueno, una luz para el mundo, cuando recuerdo que de los que hemos gastado 140.000 millones en apoyar a Ucrania en una guerra que ha destruido su país y que les ha dejado peor que estaban al principio, recuerdo que creo que es 3 veces lo que costaría reconstruir Gaza. Por tanto, el que Europa es un modelo de valores y de otras cosas es, bueno, pues a nosotros nos gusta, nos parece bien, pero desde luego es una visión, yo creo, muy eurocéntrica. Hay otros países en el mundo, como China, como Rusia, como todos los sudamericanos, que no han tenido la misma opinión sobre la guerra de Ucrania y sobre la defensa de los valores que estamos haciendo y la defensa de Europa que estamos haciendo aparentemente apoyando a Ucrania. Por tanto, yo creo que deberíamos un poco tener una visión un poquito más, digamos, en ese sentido, menos eurocéntrica, pensar un poquito más en términos de, por ejemplo, por decir una pregunta, ¿no? ¿Por qué consideramos que Ucrania es Europa y que Rusia no lo es? Yo, sinceramente, siempre he pensado que la comunidad europea se ha creado para la paz, precisamente se ha construido en torno a conseguir que, por medios multilaterales, como bien habéis dicho, y por medios de la diplomacia, etcétera, pues que no vuelva a haber guerras, ¿no? Entonces, sinceramente, cuando he visto que Europa se ha apuntado a enfrentarse en una guerra o a defender en una guerra a Ucrania sin intentar en ningún momento, que no lo he oído en todo este tiempo, buscar la vía diplomática, me ha parecido que era un error, manifestamente. Es decir, que la solución de los problemas entre Rusia y Ucrania pasa por la diplomacia, pasaba antes, pasa ahora y pasará en el futuro, como yo creo que o nos gustaría o debería pasar por eso para defender verdaderamente los intereses de Europa. Por tanto, la verdad es que me da la impresión de que es verdad que las palabras parecen sugerir un ataque en cierta medida, un desprecio a Europa, pero bueno, hasta ahora son palabras. Que yo sepa, el otro día, escuchando la rueda de prensa de Trump y Zelensky, hubo 2 preguntas, una sobre la defensa de Polonia, y no vi nunca a nadie tan seguro de defender a Polonia como a Trump. ¿Por qué? Porque Polonia gasta el 5% de su presupuesto seguramente en armas americanas y porque gasta un 5% de su presupuesto en defensa. Y lo que ha dicho Trump y lo que han dicho los americanos durante mucho tiempo es que Europa no gasta dinero en su defensa, ordenadamente, o que gasta poco. Y han pedido más, pero que yo sepa todavía no han dicho que se van a ir de la OTAN, ni han dejado claro que quieran hacer, digamos, cambiar radicalmente sus relaciones con Europa. Parece que hay una sugerencia, parece que podría ser, pero no tenemos evidencias claras. Por tanto, creo que estamos jugando, en vez de plantearnos la incertidumbre, que existe sin ninguna duda, estamos anticipando cosas que todavía no han pasado y que nos guiamos más por las palabras que por los hechos. Por tanto, yo creo que sería más prudente en ese sentido. Hola, buenas. Y bueno, esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que todavía no podemos decir que es una amenaza para la democracia en Europa. A lo mejor en Estados Unidos sí, pero eso es un problema de los Estados Unidos, que han tenido aislacionistas desde hace mucho tiempo y que seguramente durarán lo mismo que han durado otros aislacionistas, que no ha sido toda la vida. Gracias. Viri, yo no sé, encuentro cómo solicitar la palabra. Abajo, Sí. para levantar la mano. Perdona, Gabriel, está Jaime Pérez, que ha levantado la manita. Sí, adelante, Jaime. Sí, hola, buenas tardes. Perdón, arriba, ¿cómo se anota uno? Disculpar. Donde pone reacciones.
reacciones, Pues vale, abajo vale, que vale. pone reacciones y hay una Sí, que sí, sí, levantas la sí, mano. sí. De acuerdo, gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Mira, yo os hablo, vivo parte del tiempo en Estados Unidos, en este momento en California, vivo parte del tiempo en Bruselas, he sido funcionario de la Unión Europea, del Servicio Exterior. Y bueno, me interesaba mucho este debate, obviamente, por el tema. eh, y podría hablar mucho, he encontrado muy interesante las intervenciones de Juan Pedro, de Andreu y del último interveniente. Quería varios comentarios, intentaré ser breve. Primero, coincido con Pepe, me parece que era el último, que las intervenciones han sido eurocéntricas, pero bueno, es lo lógico estando en Europa. Para mí, lo primero que hay que decir es que me parece que el Donald, como le llamo, es un gran peligro para la democracia, no solo en Estados Unidos, que eso ya de por sí, pero para todo el mundo, porque ha envalentonado a toda la extrema derecha y a los neonazis y neofascistas de todo el mundo, y específicamente en Europa. Yo creo que su actitud ha cambiado y se ve de muchas formas, y se coordinan. O sea, últimamente hubo una reunión aquí en Estados Unidos de lo que se llama el CEPAC, y vino Abascal, y vino, no sé, sí, vino de Jordan Bardella del Frente Nacional de Francia, etcétera, etcétera. O sea que se coordinan internacionalmente. Yo creo que además, en cuanto a al gasto militar, porque yo creo que no hay que usar eufemismos de defensa y tal, es gasto militar. eh, por lo que yo he visto, el gasto militar europeo, más del 50%, yo he oído el 55%, es en comprar armamento norteamericano. O sea que cuando dicen los norteamericanos que quieren que Europa aumente el gasto militar, bueno, ya lo ha dicho el Donald últimamente, lo que quiere es que compren armamento americano. O sea que eso, y además a nivel europeo no hay una capacidad de fabricación, y además hay una descoordinación total. Por ejemplo, Estados Unidos vende un caza, el F-35, Europa tiene tres: tiene el francés, el Rafale, tiene el multinacional europeo, el Eurofighter, y tiene el sueco. O sea, nos estamos haciendo la competencia nosotros mismos. Entonces eso es una cosa que tendría que cambiar. Pero luego hay que preguntarse, como ha dicho Pepe, ¿para qué incrementar el gasto militar? Entonces, y eso aún no se ha respondido. O sea, eso de que tenemos... Rusia no está ni a las puertas de París, ni a las puertas de Roma, ni a las puertas de Madrid. O sea, a lo mejor los bálticos tienen algo que ver ahí, pero no... Y además, un país como Rusia, que iba a hacer un paseo militar en Ucrania y estar en Kiev en 3 días y llevan ya 3 años, difícilmente podría plantearse ir mucho más allá de Ucrania. Entonces, en cuanto a que tenemos los valores, yo, francamente, la actitud de la Unión Europea respecto al genocidio en Gaza ha sido absolutamente lamentable. Cuando Rusia invade Ucrania, todo el mundo aplaudió el hecho de que el Tribunal Penal Internacional había emitido una orden de detención de Putin. Eso aplaudió todo el mundo. Cuando la han emitido contra Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Galán, todo el mundo, o muchos han dicho que cómo se puede hacer eso, que qué escándalo, qué tal. Incluso ha habido países, Estados miembros de la Unión Europea, que se plantean si iban a detener a Netanyahu si venía a su país. O sea que se pone en duda el sistema ese de reglas internacionales. Entonces, en eso hay que, o sea, en el jardín europeo yo creo que ahí sí que nosotros tendríamos que hacer una introspección para ver si realmente estamos defendiendo esos valores que decimos defender. O sea, cuando empezaron la intervención militar israelí, a Ursula von der Leyen le faltó tiempo para ir corriendo a Tel Aviv a decir a Netanyahu, a darle carta blanca, esencialmente. Y eso en muchos países se criminaliza, en Estados miembros de la Unión Europea, se criminaliza la protesta en contra del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. O sea que eso, y en el sur global,
se pone en duda muchas de esas actuaciones y eso va a ir en detrimento de la proyección, digamos, internacional y de los valores precisamente que decimos defender en el resto del mundo. Bueno, podría seguir mucho más, pero yo creo que habrá otros compañeros y compañeras que quieren intervenir. Muchas gracias y sigo a la escucha. Gracias. Pues, si queréis, le damos la voz a Gabriel Abascal, que ha levantado la mano, luego a Carlos. Bueno, vamos a ver, aprovecho para decir que no tengo nada que ver, obviamente, con el Santiago, ¿no? Pero bueno, yo es que ando muy preocupado porque creo, y las intervenciones ya que está viendo aquí, a mí me preocupan que vamos a vivir lo que sería la izquierda difusa, en general, a nivel del mundo, puede que sufra una ruptura similar a la que se sufrió cuando la Primera Guerra Mundial y la votación de los créditos para la guerra. Yo creo que la posición sobre Ucrania está quebrando radicalmente las posiciones de las fuerzas progresistas, de las personas progresistas, etc. Yo estas Navidades hablaba con unos amigos polacos que andaban por España y claro, hablábamos de eso y su visión es radicalmente distinta de la que aquí pueda parecer. Es decir, yo creo que Putin, igual que hablamos con Trump, yo creo que acertadamente, y aquí sí que hay un nivel muy amplio de, de coincidencia, Putin es otra persona no menos autoritaria y que entre sus obsesiones y las obsesiones de los dirigentes también influyen luego en las políticas concretas, tiene como objetivo restaurar el imperio ruso. Ya no digo el soviético, el soviético y el imperio zarista, y por tanto todo lo que son los países de su alrededor, los bálticos, ahora Ucrania, etcétera, pues estén bajo su bota. Entonces yo creo que eso es una obviedad. Claro, a los europeos de Occidente, de la Unión Europea, los occidentales, hoy no es nuestro principal problema. Una gente te dice, bueno, ¿qué me he hecho a mí Rusia? Bueno, pero un día, en fin, el yihadismo lo tenemos nosotros en la frontera sur. Estamos viendo con lo que ha pasado en Siria, como el yihadismo es capaz de derribar un régimen que tenía el apoyo de Rusia y de Irán. Y bueno, pues nadie nos asegura que dentro de 10 años los problemas nosotros los tengamos por la zona sur de Europea. Por tanto, yo creo que es una ingenuidad pensar que hay que pensar bien, con tranquilidad y tomar medidas en la línea que apuntaba Andreu. Si no hay una integración política, pues es difícil. Estos días hemos visto las iniciativas concretas, efectivamente, de Macron o de los británicos, ¿no? Pero si no hay una integración, difícilmente se abordará esto con rigor. Pero yo personalmente no pienso que podamos ser ingenuos. Hay un intento y la Unión Europea es el enemigo a batir tanto de Rusia como de Estados Unidos. Y yo, las interferencias de Rusia en los procesos políticos, evidentemente es seguro que parte de los problemas que están surgiendo con algunas infraestructuras, se habla de una guerra híbrida, de cuando algún sistema de comunicaciones, algún cable submarino, etcétera, eso está allí. Y yo creo que ponerse la venda en los ojos es un error. Guerras son una desgracia. Pero también nos podemos remitir a las teorías de la guerra justa, no ya San Agustín o Santo Tomás, sino autores demócratas claramente como Walser, etcétera, que en los últimos años eso es una realidad del mundo que no acaba de avanzar en un sentido del proyecto de paz. Pero ¿por qué se da la hegemonía de Estados Unidos y de China? También por un poder militar, que la vida es así, la vida es así, y yo creo que estamos ante una disyuntiva de la que no podemos escapar. Y por tanto hay que intentar hacer las cosas bien, evidentemente con más coordinación, no necesariamente seguramente un mayor gasto militar. Lo decía, bueno, un socio de la revista, el Borrell. Borrell ya hace meses decía que Europa
gasta suficiente en acciones militares. El problema es la falta de coordinación. Entonces, seguramente no hay que gastar más, pero hay que coordinarse dentro de un proceso de integración política. Pero vamos, yo de todas maneras soy muy pesimista y creo que esto va a suponer una ruptura clarísima. Ya se está viendo en los posicionamientos políticos que va a ser una ruptura en los sectores progresistas. Es una lástima, una tragedia, pero la vida no siempre es de color de rosa. Nada más. Muy bien. Gracias, Gabriel. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Un placer estar con todos vosotros. Es verdad que el tema que tenemos es un tema que tiene que ver sobre todo con lo que podríamos llamar la geopolítica. Estamos tratando de comprender procesos muy de fondo de la evolución de la sociedad. Y yo a ese nivel disiento bastante del esquema general que me ha parecido ver. Los análisis de Mises me encantan en los editoriales de la revista, pero hoy no me ha gustado el hacer esa contraposición entre Europa buena y en América, Rusia, China malas, o sea, simplificando mucho, ¿no? Yo más bien pienso que si existe un alto grado de desafección social, no solo en el tercer mundo, que existe, hay descontento, cómo están las cosas, sino incluso en el primer mundo, y en concreto en Europa, esa desafección que lleva a las extremas derechas, por ejemplo, yo creo que es porque vivimos en sociedades, todas ellas, muy jerarquizadas, muy desiguales, que además son elementos estos de análisis que se describen en la revista bueno, la tengo aquí delante, ya me he olvidado hasta del título, Alternativas Económicas. Vivimos en sociedades muy mal hechas, muy mal construidas. Pueden algunas zonas del mundo estar un poco mejor o un poco menos mal que otras, pero todas estamos muy mal construidas. La economía es tremendamente jerarquizada. La política no es una política de participación directa de la ciudadanía o en muy escasa medida, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las tendencias, digamos, de romper con el status quo hacia otra cosa, pues están muy presentes en la sociedad. Y si gana, digamos, el Meloni en Italia y si gana este hombre en Estados Unidos, es porque hay un descontento y ellos tratan de conectar con ese descontento y decirles que pueden mejorar las cosas. Seguramente en ambos casos, como se ha dicho, mirando más bien a la América de antes. Pero yo digo, ¿no será que tendríamos que pensar también como otro esquema, es un esquema de una especie de esquema no visible o esquema implícito que nadie dice, de ver que cabe otra sociedad, que no es precisamente ni la que ha prevalecido en estos años, ni la que se plantea desde la extrema derecha, sino que es una sociedad que habría que plantearlo desde otros ejes. Quizás unos ejes que habría que también retrotraernos a la reflexión del pasado, de una sociedad que sea más justa, más libre, etcétera, ¿no? No sé, más social. Ya los conceptos aquí empiezan ya a contaminarse, pero a lo mejor es que habría que pensar en otra cosa también a la hora de hablar de geopolítica. Nada más quería apuntar eso. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Asunción, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. A ver, yo más bien voy a plantear un par de preguntas. Una, ¿no sería necesario que Europa, en vez de ser una federación de países, fuera un Estado federal donde a la Comisión la votaran todos los europeos, donde no hubiese derecho a veto? Porque es que así, evidentemente, dado las circunstancias de que ahora se están haciendo grandes países geopolíticos, que Europa contara con los valores que acaba de exponer Carlos, ¿no? Eso por un lado. Si no, sería mejor eso, que fuera un Estado federal. Y en segundo lugar, aquí otra pregunta es, ¿qué pasa con los organismos internacionales? ¿Dónde está la ONU? Porque está desaparecida.
¿para qué sirve la ONU? Claro que también tenemos ahí el problema que hay 5 países con derecho a veto, lo cual no vale para nada porque precisamente son los que están en todo este rollo. Pero si no construimos un derecho internacional donde tenga carácter ejecutivo y que no les quede más remedio a los países que acatar, pues es que no tenemos salida alguna. Si no surge ahora, surgirá más tarde. Y más o menos quería dejar estas 2 preguntas en el aire. ¿Qué pasa con la ONU? ¿Qué pasa con Europa? Y nada más. Muchas gracias, Asunción. Nada. Sí, en línea de lo que tú comentas, Andreu, ¿tú crees que esta situación que estamos viviendo va a contribuir a una mayor integración europea de la que teníamos antes, no solo en el terreno de la defensa, sino también en el terreno fiscal, en los mercados de capitales y en el terreno político? ¿Vamos a tener una Europa más unida? Pues esto sería el cuento de hadas que todos deseamos, ¿no? No tengo ningún argumento para pensar esto, ¿no? Pero sí que me gustaría comentar un poco, si puedo ahora, un poco lo que se ha dicho hasta ahora. Adelante. Sí, se nos puede criticar porque somos eurocentristas, pero yo a eso le llamo que somos europeístas, simplemente. Es decir, nosotros tomamos en serio ser europeístas. Bueno, cualquier proyecto puede tener, podemos criticar la falta de coherencia de Europa con lo que ha ocurrido en Gaza, pero no toda Europa ha estado ahí, porque ha habido un representante de exteriores que ha ido y ha condenado y ha mostrado el apoyo a Gaza, lo mismo que el presidente del gobierno español. Es decir, que no todo el mundo, o el primer ministro de Belga o el de Irlanda, ¿no? Es decir, no todo el mundo actúa igual. La mayoría, cuando Pepe ha comentado qué nos han hecho para que nosotros nos pongamos en contra de Rusia, hombre, nos están haciendo mucho. Estos señores quieren destruir Europa. Se van a Alemania en plenas elecciones y van a ver va a ver a la líder de la extrema derecha y ningunea al canciller. Es decir, hace declaraciones horrorosas continuamente, a ver a cuál más salvaje. Es decir, bueno, es que aquí el tema central es que Europa, con todos sus fallos, es un proyecto basado en el derecho. Y estos señores no quieren saber nada con el derecho, con ningún tipo de derecho. Entonces, digamos, destacar las incoherencias de Europa con respecto a ese proyecto, porque hay una parte de Europa que está peleando por esto, hombre, no me parece muy justo, ¿no? Es decir, los que están bombardeando a Gaza y arrasando son Israel con las armas y el armamento de Estados Unidos. Es decir, pues no pongamos ahora en el mismo platillo la responsabilidad que tiene Europa en esto, que me parece un poco que no es justo, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy interesante la idea de Asunción. Es decir, yo creo que de la manera que Europa ha quedado pequeña en muchas cosas, tenemos que volver a la ONU. Es que en realidad Naciones Unidas pues ha dicho, pues no tiene ejército, no tiene maneras de parar las cosas. Pero, por ejemplo, el tema fiscal que comentaba antes, se está moviendo mucho y está haciéndose una plataforma de todos los países del sur global para crear un orden fiscal más justo, para que tengan su peso correspondiente en el Fondo Monetario. Hay una transformación mucho más profunda. Simplemente hemos empezado por Europa porque es donde estamos, pero nuestra perspectiva es completamente pensando en Naciones Unidas o unas nuevas Naciones Unidas. Completamente de acuerdo. Pero quisiera hacer un comentario, es decir, de los desastres que nos ha traído. Es decir, ¿qué es lo que cosas que hemos comprobado y que han ocurrido en la historia, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial, lo hizo, le costó muchísimo, pero al final, como le atacaron en Pearl Harbor, pues no le quedó más remedio que, bueno. Pero entonces eso implicó un gasto terrible, lo mismo que pasó a Inglaterra, que fue el único que resistió al nazismo al principio, pues implicó una transformación de la sociedad y de la política de esos dos países, una transformación profunda. Y cuando cuentas que el impuesto sobre la renta, los tipos eran del 93 y 94%, 93 y 94% en los dos países, siempre se levanta alguna mano diciendo eso no puede ser, es imposible, pues hay que ir a los libros de economía o de Piketty o han explicado muchos o a Krugman
o Stiglitz, ¿no? Ahora, el último. Entonces, ninguna alternativa se puede plantear en ese momento sin una transformación global de la sociedad de Europa y de las relaciones internacionales, con lo cual implica un mayor peso de Estados Unidos, con una mayor de Naciones Unidas, con una mayor participación del sur global, pues de China, de África, de América Latina. Es decir, eso me parece que es una idea que ha apuntado Asunción muy, muy sensata, pero que es la que estamos todos vislumbrando. Es decir, que Europa ha quedado pequeña, su discurso es importante, pero tiene que ampliar y tiene que ver cómo se relaciona. Es decir, ha tenido unas relaciones con África espantosas históricamente, con un colonialismo pues completamente de saqueo, que lo continúa haciendo. Bueno, pues todo eso es lo que hay que remover de fondo. Pero al mismo tiempo esa misma Europa pues crea gabinetes de estudio, como el que ha hecho el Observatorio Fiscal de Zucman, que es el que te está explicando todas las miserias y todas las atrocidades económicas que está cometiendo el capitalismo en los países que está explotando, ¿no? Pues sí, está lleno de contradicciones, pero, hombre, me parece que poner en el mismo nivel las contradicciones que tiene Europa, que hay un motor, pues cuando, por ejemplo, lo hemos visto ahora, las reacciones del jefe de Estado de Italia, de Mattarella, ¿no? que ha recordado cómo la no intervención en el 38, cuando la agresión de los Sudetes, pues que fue un error catastrófico, y ese es un señor pues que es un demócrata cristiano. Es decir, que si a mí y que está diciendo, bueno, pues que hay que actuar. No, actuar no quiere decir que hay que coger un fusil, hay que actuar, hay que tomar conciencia, y este no es el debate que estamos teniendo. El debate que estamos teniendo es de otro tipo. Si nosotros queremos llevar el debate a los derechos humanos, a los derechos sociales, a acabar con esa desigualdad monstruosa, que estos la han multiplicado por 1000. Me refiero, por ejemplo, a los nuevos, digamos, el señor Musk, que es el tipo más rico del mundo, de forma completamente, digamos, injustificable, ¿no? Es decir, bueno, pues a mí me parece que este es un poco el desafío que tenemos, ¿no? Es un desafío de un mundo que, bueno, si entramos en los comentarios que ha hecho en respecto al clima, pues eso nos afecta a todos. Normal que ya cada vez existen más discursos que están diciendo que, mire usted, si si Estados Unidos no quiere participar en eso, pues no pasa nada. Es decir, porque ya no son representativos. El mundo global pesa mucho más y ellos se meterán en ese camino. Pero nosotros tenemos que defender nuestras posiciones. Es un poco lo que quería explicar. Está claro, vamos, lineado con lo que comenta Andreu. En ciertos sectores en Washington, que están presentes en el gobierno, uno de los objetivos que tiene es la destrucción de la Unión Europea como tal. Destrucción de la Unión Europea porque representa unos valores en los que ellos no creen, unos valores que han están muy arraigados hasta hace poco en la sociedad de Estados Unidos, en los que ellos no creen y están haciendo y van a hacer todo lo posible que esté en su mano por destruir la Unión Europea. La prueba más clara es el apoyo que están prestando a los partidos de ultraderecha en Europa, antieuropeístas. Nosotros, el ejemplo que tenemos más cercano es Vox, un partido que se ha declarado totalmente a favor de Trump, y es un partido que, en el caso de que hubiera elecciones generales en España, la mayoría de las encuestas dicen que es muy probable que haya un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. O sea, es un partido que puede estar en el gobierno de España dentro de muy poco tiempo y que es aliado del gobierno de Estados Unidos, que quiere destruir la Unión Europea. Jaime, has pedido de nuevo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Nada más, un breve comentario, un par de cositas. Primero, yo creo que tendríamos que tener claro que los intereses de Estados Unidos y los de Europa no son en absoluto idénticos y difieren bastante. Segundo, yo respondiendo al comentario de Andreu sobre
el buenismo europeo y sobre todo en relación con Israel, yo creo que es verdad que ha habido buenas palabras por parte de algunos dirigentes europeos, Borrell, Pedro Sánchez, el primer ministro irlandés, se ha hablado de reconocer al Estado palestino, pero en los hechos se ha hecho muy poco. La Unión Europea tiene, os recuerdo, un acuerdo de asociación que incluye un capítulo comercial muy importante con Israel. Tiene ese acuerdo de asociación, tiene un capítulo también que habla de derechos humanos recientemente y que permite la suspensión del acuerdo si se violan los derechos humanos. Hubo un consejo de asociación hace poco tiempo entre la Unión Europea e Israel y ni se habló del tema. O sea que cuando llegamos a los hechos, la Unión Europea dista mucho de haber hecho algo para no parar, sino para frenar mínimamente el genocidio de Gaza. Muchos estados, varios, no voy a ser muchos, no sé cuántos, varios estados miembros, incluido España, siguen comprando y vendiendo armamento a Israel. Barcos que transportan armamento a Israel han hecho escala en España desde que empezó el genocidio en Gaza. O sea que se podría hacer muchísimo más para aumentar esa coherencia de la cual alardeamos frecuentemente. O sea, yo creo que, ya digo, se podría hacer mucho más. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Adelante, Joan. Tienes que... Sí, me oye ya, ¿no? Perfecto. No, yo simplemente un comentario. Soy seguidor bastante asiduo de las obras del reciente premio Nobel, el señor Acemoglu, el cual es un defensor acérrimo de el papel de las instituciones en la prosperidad de los países. Seguramente la actitud errática del gobierno Trump, donde puede hacer un daño perdurable a lo largo del tiempo y que más va a durar, es precisamente en desestabilizar o destruir muchas instituciones. Generar una institución es difícil. Ahí está la prueba en la Unión Europea, los años que lleva batallando para conseguir poco a poco crear algo nuevo. Y se basa en muy buena parte en la confianza, y la confianza es algo que se gana muy lentamente y se pierde en un instante. Por tanto, seguramente de las consecuencias que puede tener el gobierno Trump, las más perdurables van a ser el daño que va a hacer en las instituciones, en primer término las propias americanas, pero también a las internacionales. Y yo creo que todo lo que sea batallar por mantener estas instituciones en buen orden dentro de lo que se pueda es absolutamente esencial para reconstruir un mundo mejor el día que el señor Trump pues deje el lugar que está ocupando hoy. Eso es todo. Gracias, Joan. Óscar quería intervenir, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, se te Sí. oye. No te vemos, pero te oímos. Vale, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Alternativas Económicas y a todos los asistentes a este tipo de encuentros en los que yo creo que aquellas personas que tenemos unos valores que compartimos en general, democracia, solidaridad, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que para mí por lo menos es una pequeña terapia, ¿no? Coincidir con ese tipo de gente en un mundo tan enloquecido como el que estamos viviendo, ¿eh? Yo simplemente quería decir, he oído cosas muy interesantes. Yo quiero hablar de una cosa que puede pensar alguien que soy un poco Peter Pan o que no he madurado a pesar de la edad, y es que creo que tenemos en Europa que dejar un poquito de lamernos las heridas, de criticar qué hacen los americanos, de criticar qué hacen los rusos. El mundo, desde que es mundo, la gente va a lo suyo, ¿eh? Y no lo hemos terminado de entender. A mí me duele mucho el hecho de que en Europa no estamos siendo consecuentes con lo que debiéramos de ser. Creo que si analizáramos a fondo lo que es Europa, Europa es un proyecto irrepetible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, ¿eh? Pero es cierto que hay que ser pragmático y hay que ver que el mundo se rige por otra serie de cosas y no podemos estar todo el día en la ensoñación. No quiero criticar con ello, pero sí que deberíamos de hacer un análisis de una Europa en la que el amigo americano nos protegía con sus armas
en las que comprábamos energía barata y así nos salían mejor las cuentas, en la que entre nosotros mismos nos canibalizábamos y una Europa más rica, más del norte, aprovechaba la mano de obra de otras, y hemos vivido unas circunstancias, esos señores de negro que han venido, que nos han impuesto una serie de condiciones, etcétera, ¿no? Quiero decir con esto que lo que está ocurriendo, que no es la primera vez, porque ya tuvimos al señor Trump la primera vez, pero nos encanta jugar con el fuego. Y va, como no fue para tanto, ahora viene otra vez. Y estamos viendo que está siendo una auténtica barbaridad lo que puede llegar a ser lo que este individuo con sus secuaces, ¿eh? Que damos un nombre y un nombre, pero yo el fin de semana leía a una filósofa, no sé, era sueca o algo así, que decía, ¿por qué no dejamos de nombrar ese nombre y nos dedicamos un poquito más a trabajar en lo que es lo nuestro? Dicho eso, y perdonadme porque es que hablo así, con vehemencia, por las cosas en las que creo y que me mueven, y a veces parece que estoy riñendo, pero ni muchísimo menos, simplemente compartir un poco estas ideas que tengo. Creo que si lo podemos plantear de dos maneras, como un riesgo, como algo horrible que nos ha pasado y como un catastrofismo, es decir, una manera negativa, o lo podemos ver y esa manera catastrofista es medidas reactivas, ahora cuánto subo el armamento y a quién se lo quito y te prometo que no lo quito de lo social y no lo voy a meter en presupuestos, y además nos saltamos a la torera todas las normas que dicen qué se tiene que regular y cómo se tiene que hacer. Pero yo lo quiero ver como una oportunidad que quizás sea la última para que Europa sea un proyecto con futuro, para que Europa sea un proyecto en el que será a largo plazo y tendremos que hacer una serie de cosas que no nos gusten. A los que no nos gustan las armas, igual tenemos que aceptar que hay que tener a alguien que nos defienda, pero a los que no nos gustan las armas, lo que de verdad queremos hacer es que pensemos en lo que nunca debiera haber dejado de estar en el centro, que son las personas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Veo que hay varias manos allí. Rafael, adelante. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Ah, perfecto. te vemos también. Sí, me he puesto la cámara. Hola, buenas. Bueno, es la primera vez que intervenía y tampoco quería tomar Te mucho vemos, tiempo, perdona, pero... Rafael, te vemos nada más que la mitad de la cara. Quizás si mueves un poco la cámara. ¿Ah, Perfecto, ahora. Vale, bien. Sí, pues nada, simplemente era una pequeña intervención porque he estado escuchando a todos, o sea, os he estado escuchando a todos vosotros y un poco la idea que quería transmitir, porque he escuchado muchos puntos en los que estoy de acuerdo, otros no tantos, pero que yo tengo la percepción de que principalmente cuando tomamos el debate sobre Europa, hablamos muchísimo sobre todo el tema de los valores europeos, sobre todo lo positivo, ¿no? Y en lo que nos sentimos todos identificados de la concepción de Europa, un lugar donde la calidad de vida, los servicios públicos, todo esto es muchísimo mejor que en otros lugares del mundo. Y eso yo me siento radicalmente conectado con ello y lo veo perfecto, pero al mismo tiempo para mantener esto y para mejorarlo sobre todo, por un lado tendremos que saber juzgar nuestros propios errores y buscar soluciones y además entender que tendremos que ver de qué manera se puede defender todo esto. Y entonces, la impresión que tengo es que desde hace muchos años, no sé, yo desde que tengo un poco uso de razón en cuanto a esto, desde la crisis de 2008, yo lo que percibo en muchísima gente es que hay muchísima desafección. Hay mucha desafección por muchísimos problemas del día a día, partiendo del coste de la vivienda, partiendo de la precariedad laboral, partiendo de un montón de problemas que no sé hasta qué punto se están abordando realmente por la Unión Europea o que la ciudadanía tenga la percepción clara de que estos temas se están tomando en cuenta. Esto ha generado una serie de problemas que yo creo que están muy ligados posiblemente al modelo que tenemos, al sistema neoliberal, que se ha ido extendiendo durante un montón de años y que no solo están sucediendo en Europa, que están sucediendo también en otros países. En cada uno de los países esto se está transformando en diferentes opciones electorales que cada ciudadanía está votando. Entonces, en Estados Unidos existe esta rivalidad entre demócratas, republicanos, entre la era, bueno, lo más reciente de la era Biden, de la era Trump.
y han tomado, no ya, o sea, por segunda vez ha salido Trump con una serie de ideas que la población de allí está entendiendo que es la solución a sus problemas del día a día. Pueden estar más o menos equivocados. Esto no solo está pasando allí, y yo creo que sería muy ingenuo pensar que lo que está pasando en Estados Unidos no tiene que ver también con lo que está pasando en Europa. En los dos principales países de la Unión Europea, ¿no? Los motores, el motor alemán y Francia, no exactamente igual, pero también tenemos partidos que tienen mucha fuerza y que están condicionando la política del país. Y ya no solo está pasando con el Frente Nacional en Francia o con Alternativa por Alemania en Alemania, sino que es que en casi todos los países del entorno europeo estamos viendo que estos países, que este tipo de partidos están creciendo. Y esto no es algo nuevo que haya sucedido en los últimos 2 años. Esto poco a poco viene cociéndose desde hace bastante tiempo. Y la sensación que a mí me da es que ahora que Trump ha vuelto, que tampoco creo que haya sido una gran sorpresa, sino que se venía viendo que esto podía suceder, a los líderes europeos parece como que les ha pillado un poco descolocados, ¿no? Y no sé, o sea, hemos pasado de una serie de mensajes hace un tiempo en cuanto, por ejemplo, a la guerra, de que Rusia no era, o sea, de que un poco estaban de capa caída, de que, bueno, no iba a haber ningún, o sea, no se percibía que hubiera tenido ningún éxito, que tampoco era una amenaza clara, etcétera, y ahora es como el gran enemigo a batir y hay que volver a rearmarse y y un poco se están dando cuenta de la serie de efectos que tenían en cuanto a todo lo que es la industria militar y la autonomía que debe tener, porque ahora el gran aliado de Estados Unidos no está de nuestro lado. Entonces, esta sensación de que están sí, pues, de que les ha pillado un poco de sorpresa, no la llego a poder, o sea, no la puedo entender. No puedo entender que esto sea realmente una sorpresa, porque creo que había muchísimos signos desde hace muchos años que daban a entender esto. Y algunos de los signos no signos, pero el análisis que yo haría sería decir, si realmente estamos de acuerdo en una serie de valores intrínsecos a Europa que queremos mantener, que queremos fortalecer, tendremos que empezar a tener el debate de cuáles son los intereses propios que tiene Europa, ¿no? Porque yo entiendo que Europa debería tener intereses propios que no tienen por qué estar siempre alineados con los intereses, por ejemplo, de los Estados Unidos, con los que yo tengo la impresión que desde hace muchísimos años parecía que los intereses de los Estados Unidos tenían que ser los mismos intereses europeos. Lo que entiendo que ahora está sucediendo es que con el gobierno actual en los Estados Unidos han tomado la decisión de utilizar el poder que tienen, tanto financiero, tanto militar, tanto cultural, tanto tecnológico, para cambiar un poco las reglas de juego y empezar a negociar, bueno, llamémoslo negociar, pero empezar a forzar para que otros países jueguen en su propio interés. Y el problema que hay es que desde Europa teníamos tanta dependencia con relación a ellos, estábamos tan alineados a ellos, que ahora da la impresión de que no saben por dónde tirar, de que no tienen ningún tipo de autonomía, de que no tienen como una política en base a los intereses puramente europeos. El debate, por ejemplo, sobre Rusia. Puede haber diferentes versiones, pero yo no tengo la sensación de que, al menos en España, que es donde estoy más al día, haya habido un debate real de por qué interesa o no interesa tener una serie de acuerdos o no con Rusia. Creo que en el momento del estallido de la guerra hubo una imposición prácticamente sobre en qué lado había que alinearse, sobre el tipo de políticas que había que hacerse en relación con eso. Tampoco hubo un debate ni siquiera parlamentario en relación con eso y se impuso una visión, que yo no digo que tenga que ser la mejor o la peor, pero la sensación es que se impuso. Y por otro lado me pregunto, ¿no tendría cierto sentido llegar a un acuerdo de paz, no en relación con la guerra, sino en general, que la Unión Europea tenga un acuerdo de seguridad con Rusia siendo los vecinos directos? Todo este tipo de temas ha hecho en falta un poco que se lleven a la opinión pública y ver claridad en ellos, porque la sensación es que Europa, a mi modo de ver, somos
plenamente dependientes en la mayor parte de los sectores más estratégicos, desde el sistema de pagos, desde toda la parte militar, desde toda la parte tecnológica. La mayor parte de empresas que veo que están implantadas dentro del modelo europeo, las que en tu día a día, cuando te levantas, ¿cuáles son las empresas principales que utilizas en tu día a día actualmente? La mayor parte de empresas son estadounidenses. Toda la parte de pagos con Visa y Mastercard están hasta el tuétano dentro de Europa. Toda la parte de la nube, toda la infraestructura de la nube, todas las grandes empresas son todas estadounidenses. Sin embargo, tú ves que otros países que sí, que tienen otra visión del mundo muy diferente a que les pueda gustar, pero que están intentando cuidar de que eso no les pase, poniendo una serie de restricciones, intentando que la parte estratégica sea propia. Y Europa no lo ha hecho durante un montón de años. Vamos, a día de hoy tampoco lo está haciendo. Entonces, creo que sería adecuado intentar fortalecer la unidad política europea, fortalecer esos valores, pero además luchando por los intereses de Europa, no los intereses de otros países en los que hemos estado alineados. Y bueno, solo era... Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Creo que Asunción quería hablar. Asunción, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. A ver, yo lo que veo es que Europa no es tan defensora de los derechos. A ver, en cuanto a otros países, está prohibido exportar mierda a otros países. Pues África está llena de toda la basura electrónica europea. La exportamos como de segunda mano, pero no son de segunda mano. Hay 40.000 niños en las minas de coltán para que cambiemos de móvil cada 2 por 3. Tenemos a las niñas de Bangladesh trabajando 12 horas, 7 días a la semana para tener ropa, poder comprarnos 7 pantalones. Si eso es defender los derechos de las personas para que nosotros despilfarremos, Europa se está comportando así, no lo neguemos. Nos vamos como adalices de los derechos humanos y me parece a mí que nos los saltamos con una facilidad enorme. Y nada más, es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, Asunción. Me ha parecido que Josep Francesc Valls, que querías intervenir. Sí, he tenido dificultades en acceder. A ver, a mí me han interesado todo este coloquio y gracias porque creo que esta comunidad se enriquece extraordinariamente. Digo, me han interesado sobre todo las dos posiciones, la de Andreu al principio y luego Rafael, en el sentido siguiente. A ver, yo creo que nos encontramos en estos momentos ante una gran oportunidad para Europa. Cuando analizamos los orígenes y la evolución de la Unión Europea, hay una doble visión. ¿Fueron los americanos quienes nos ayudaron o fue un desarrollo, un impulso endógeno? Yo, por el conocimiento que he podido tener, el esfuerzo endógeno de Europa ha sido, para mí, extraordinario. Otra cosa es de que esto se haya fundado en el soporte del amigo americano. Pero los impulsos que se han ido desarrollando, la moneda única y todos los elementos de la historia económica europea, han sido esfuerzos propios. Grandes periodos que parecía que no ocurría nada y momentos excepcionales donde Europa seguía avanzando. Yo estoy en la línea de que es una gran oportunidad para Europa en la medida en que profundicemos en los valores. Es verdad que hay contradicciones flagrantes. El tema de Gaza, el tema del Líbano, el tema de Cisjordania es profundamente obsceno que los países europeos hayamos sido capaces con este Estado y en otros lugares también. Por lo tanto, yo creo que profundizar en nuestros valores es una mayor exigencia ética con ellos, es una legislación comunitaria avanzada como la que tenemos
que siempre significará que los costes de nuestros productos, porque están controlados, están legislados adecuadamente y esto tiene un coste adicional, serán más caros. Profundizar en el aspecto fiscal al que se refería Andreu, profundizar, no puede ser ejércitos separados. Para mí, el gran paso que en estos momentos se exige, además de la armonización fiscal definitiva y la unidad fiscal, es todo lo relativo a este aspecto de la defensa. Un ejército europeo que tenga un planteamiento propio. Seguridad y control, por lo tanto, replantear desde una perspectiva ética el planteamiento hacia la inmigración y profundizar en la gobernanza. Acabo diciendo que, desde mi punto de vista, esta profundización en los valores propios de Europa, que son lo que nos encontramos fundacionalmente en los tratados de Roma, que es la autonomía absoluta o definitiva que solamente va a poder venir desde una perspectiva de innovación que nos permitirá romper estos ligámenes que en estos momentos estamos teniendo con Estados Unidos. Eso no significa que no pueda ser un aliado nuevamente, pero en estos momentos la autonomía de Europa, la visión de Europa, no tiene nada que ver con el entorno en el que nos está envolviendo Trump. Fenomenal, Josep Francesc, gracias. Andreu, se va acercando más o menos la hora de terminar. Quizá, Andreu, ¿querías añadir alguna cosa más? ¿Algún comentario sobre todo lo que se ha hablado esta tarde? Bueno, yo tengo que decir, lo primero es que he aprendido mucho. Veo que pesa mucho la insatisfacción por lo poco que está consiguiendo Europa, las contradicciones que está teniendo Europa. Lo sabemos desde hace tiempo, eso es así. Ahora se está poniendo de relieve mucho y a mí me parece que quizá, si tengo que sintetizar un poco lo que se ha comentado aquí, pues que hay una cierta decepción por no ser consecuente con enarbolar unos valores, pero luego no cumplirlos. Pero este es el reflejo de la sociedad que tenemos, ¿eh? Es decir, en los tres principales países de Europa, pues la extrema derecha ha ganado muchísimo terreno, seguramente también por no haber sido consecuentes con lo que se defendía. Y todo esto tiene un trasfondo también social y económico muy importante. Es decir, es una sociedad muy desigual. Cuando decía lo de Estados Unidos, pues la guerra tuvo dos efectos muy importantes. Un sistema fiscal terriblemente exigente con los más ricos, con lo cual produjo una gran igualación y al mismo tiempo una gran incorporación de la mujer a la sociedad, en el trabajo y en todo. Las consecuencias de la guerra, digamos, que no están previstas, ¿no? Fue así, ¿no? Es decir, cuando hablamos de defensa, de seguridad y de defender un modelo propio, pues enseguida pueden salir pues, discursos, digamos, eso ni es buenismo ni es nada. A ver, es decir, en España tenemos una experiencia muy clara del papel que juegan las brigadas internacionales. ¿Qué pensamos de las personas que vinieron aquí a jugarse la vida? Pues alargaron un año de vida a la República. Fue así. Es decir, las guerras no se pueden resolver así. Cuando 2 años antes del desembarco de Normandía, 3.000 canadienses desembarcaron en Francia, los mataron a todos, pues no podemos descalificarlos como que eran militaristas o belicistas. Se supone que la gente que defiende un modelo social pues tiene que arriesgar un compromiso. Para mí, lo más urgente ahora sería que Europa se planteara como una cuestión prioritaria reducir esas grandísimas desigualdades que hay en todos los países, ¿no? Es una urgencia porque no se podrá pedir ningún compromiso a nadie con esas desigualdades. Dirán, bueno, vete tú a defender lo que sea, ¿no? Es decir, que esa es la primera cuestión, ¿no? Ser consecuentes con lo que defendemos, pero yo creo que sigue siendo muy valioso lo que defendemos. Y después, vuelvo a repetir el comentario que ha hecho Asunción. A mí me parece que tenemos que hablar cada vez más desde una perspectiva global
tener otro tipo de relaciones con el sur global, tener otro tipo, incorporarles a todos los órganos, digamos, a todas las instituciones globales que hay. Si no, de esta no salimos. Es decir, que ya hemos quedado muy, muy arrinconados, pues al menos, digamos, tiene que haber una mayor participación de las potencias emergentes, los países emergentes, que son muchos además, que no solo China y la India, hay muchos más. Es decir, que tienen un papel cada vez más relevante. Eso, para mí, lo que quería decir es que a mí me ha sido muy ilustrativo pulsar ese estado de ánimo, de esa gran insatisfacción por la incoherencia de la Unión Europea. Nada más. Muy bien, gracias, Andreu. Bueno, llega el momento de terminar esta charla, que creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias por vuestra participación. Este es un formato que llevamos practicando ya en unas cuantas ocasiones y que está funcionando bastante bien. Así que quedáis emplazados a una nueva charla que organizaremos más adelante. Nada más. Recordaros que Alternativas Económicas es un medio independiente, crítico, que vive gracias al apoyo de sus lectores, de los suscriptores. Así que os doy las gracias a los que ya estáis suscritos a la revista y a quienes no lo estéis, os animo a hacerlo. Un saludo a todos y muchísimas gracias.